Bendiciones, bienvenidos en esta mañana para una reunión más de domingo. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes y por el tiempo en el que podemos juntos compartir esta charla. Vamos a pedir que el Señor nos dé luz y sabiduría en esta mañana para que podamos recibir efectivamente esta palabra de vida de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo por esta mañana que nos regala, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo morando en nosotros. Gracias porque a través de él podemos conocer tus profundidades. Gracias, Señor, porque tú nos has regalado tu vida, que es más grande que cualquier cosa que podamos recibir. Tu vida es la que produce todo en nosotros, Señor. En esta mañana rogamos que, como siempre, nos des luz, sabiduría, entendimiento para que podamos ser partícipes de todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús y para que podamos, Señor, recibir esta herencia preciosa que en Cristo nos has regalado, tu vida preciosa que es libertad para nosotros y que nos da una nueva oportunidad en una nueva creación para que vivamos eternamente contigo conforme a tu complacencia, Señor, conforme a tu amado Hijo, el que te complace y en el que nosotros hemos sido introducidos por ti. Gracias por tu amor y por tu bendición permanente y continua. Amén y amén. Bueno, muy bien, hermanos. La semana pasada estuvimos mirando efectivamente esta perspectiva en el libro de Efesios respecto de cómo nosotros podemos mantenernos, estar firmes, ¿verdad? En la victoria que Cristo nos ha dado. No tiene necesariamente que ver con el hecho de que nosotros peleemos algo, o de que nosotros luchemos, sino de que nosotros nos mantengamos firmes en la victoria con que Cristo nos hizo vivos. Es decir, nuestra parte básicamente es efectivamente mantenernos, ¿verdad?, en esa libertad, en ese poder, en esa gracia y en esa obra maravillosa que el Señor ha hecho a nuestro favor. Es decir, mantenernos en la victoria de Él. Lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en la victoria de Cristo. Y la victoria de Cristo, que es la vida de Él en nosotros, ¿verdad?, nos da victoria sobre cada circunstancia y sobre cada situación que nosotros tengamos que enfrentar en este mundo, ¿verdad?, en el que todavía nosotros estamos efectivamente con dificultades, con luchas, con carencias, etcétera. Para eso justamente el Señor nos ha dado su vida, para que nosotros ahora vivamos por medio de su vida. Vivamos, ¿verdad?, por su vida y ya no por la nuestra. Que nosotros amemos por su amor, que nosotros tengamos paciencia por su paciencia, que nosotros tengamos gozo por su gozo, que nosotros tengamos santidad por su santidad, que nosotros, ¿verdad?, recibamos todo lo que Él es para que efectivamente nosotros nos podamos convertir, ¿no es cierto?, ir transformando en esta persona maravillosa de Jesucristo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en nuestro corazón y el Señor lo que quiere, lo que hemos estado viendo en el libro de Efesios, es cómo efectivamente nosotros, ¿verdad?, sentándonos en quién somos, descansando en quién somos, inmediatamente la vida espontánea de Cristo va a comenzar a obrar. Lo que nos importa a nosotros es mantenernos firmes en esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Y todo se traduce a mantenernos permanente y continuamente en Cristo Jesús. Esta es la lucha interna que usted y yo tenemos, porque por un lado está nuestra carne que efectivamente quiere seguir teniendo supremacía en todo, pero por otro lado está la nueva vida que tenemos, que es la vida del Espíritu, que es la que quiere hoy tener supremacía. Y esa vida, ¿verdad?, para que pueda tener supremacía en nosotros, ¿verdad?, requiere sí algo de nosotros. Y es el que se lo permitamos, o el que aceptemos que esa vida haga la obra en nosotros. Es la única condición, ¿verdad? Lo demás ya está todo absolutamente hecho. El Señor jamás va a hacer algo que vaya en contra de lo que tú quieras. Esto es distinto a lo que era el pecado. El pecado nos obligaba a hacer lo que no queríamos hacer, pero el Señor no nos obliga a hacer lo que no queremos hacer, ¿sí? Él, al contrario, Él nos da la capacidad de que nosotros podamos determinar si queremos seguir con Él o no, si queremos seguirnos sometiendo a Él o no, si queremos que Él continúe haciendo la obra en nosotros.
Pero ese, si queremos que Él continúe, efectivamente viene por un discernimiento, una revelación de parte del Espíritu del Señor, para que entendamos qué es lo que es del Espíritu, qué es lo que es de la carne, y que escojamos lo que es del Espíritu. Y habíamos llegado en la semana pasada a hablar sobre la espada del Espíritu, un poco detallando efectivamente la armadura de Dios, que no es más que el vestirnos permanente y continuamente de Cristo. Y el apóstol allí comienza a determinar cuál es la vestidura en función de manejar una analogía con los soldados romanos que lo estaban vigilando, porque él escribió mientras estaba preso esa carta a los Efesios. Entonces llega al punto de que nosotros siempre utilicemos la palabra, como es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y habíamos llegado al punto en el cual para nosotros es imprescindible esta espada, porque la espada, como usted sabe, en el tiempo de los romanos era, digamos, la armadura y todos los demás temas eran, por supuesto, absolutamente importantes, pero la espada, ¿no es cierto?, era con la que ellos podían aniquilar al enemigo. Y el Señor dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y en otros versículos nosotros vemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y también nos dicen en otros versos que nosotros obtenemos fe mediante el oír la palabra de Dios. No hay otras fórmulas. Entonces la palabra de Dios, cuando en nosotros se vuelve real, se convierte en una espada. Y es la espada con la cual efectivamente el mismo Señor en nosotros efectivamente acaba con todas nuestras luchas, dificultades y problemas, dándonos victoria. Eso no quiere decir que no las vivamos, sino que siempre tengamos victoria. Ya sabemos que las luchas, los problemas y las dificultades son el pan diario de cada día en esta creación adámica. Pero aquí la propuesta de nuestro Padre es que ahora nos ha dado su vida para que sea la vida de Él la que enfrente todas esas circunstancias y que no hay absolutamente nada más grande que Él en este mundo, ¿verdad?, que Él ya no haya eliminado. Entonces, esto implica que cualquier lucha, dificultad, problema que tú tengas, el Señor ahora permite que lo tengas para que tú comiences a vivir esa situación por medio de la vida de Él, para que tú enfrentes esa circunstancia con el poder de Él, con la vida de Él, con la provisión de Él, con la espada de Él, ¿verdad? Y ahí tú vas a ver cómo todo está absolutamente hecho, todo está absolutamente vencido. ¿Por qué? Porque el Señor justamente ha hecho ese trabajo. Cualquier cosa de este mundo no es más que Él, ¿verdad? Ante los ojos de los hombres hay muchas cosas que nos parecen imposible el que podamos alcanzar, pero ante los ojos de Dios absolutamente todo es posible. Y habíamos hablado de cómo escuchar la palabra de Dios. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos nosotros en este tiempo, como muchos otros conceptos que arrastramos normalmente por herencia cultural religiosa, ¿verdad? O porque así nos enseñaron, lo que sea. Palabras como, por ejemplo, la palabra de Dios, nosotros inmediatamente la atamos con la Biblia, ¿no es cierto? Y aun cuando efectivamente en la Biblia están escritos los dichos de Dios, pero la palabra de Dios es la palabra que sale de la boca de Dios, ¿no es cierto? Y la palabra que sale de la boca de Dios, ¿no es cierto?, tiene que ser de la boca de Dios, ¿no? Y la boca de Dios está en tu espíritu. Por eso dice la Escritura que ha puesto en nosotros su espíritu. ¿Para qué ha puesto su espíritu? Para que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios, ¿no es cierto?, tiene que efectivamente ser revelada en nosotros. E insistimos, la Escritura, ¿no es cierto?, es como ese famoso GPS, y lo insisto porque creo que es interesante que lo entendamos. El GPS tiene normalmente para nosotros, ¿no es cierto?, un sonido que es una voz, que es la que nos habla permanentemente y sin que nosotros tengamos que ver al mapa que tenemos enfrente, necesariamente podemos seguir guiando porque nos dice gira a la derecha, gira a la izquierda, etcétera, etcétera. Nos previene y nos dice para dónde efectivamente tenemos que ir. No conocemos la dirección, no sabemos efectivamente, ¿verdad?, en dónde queda aquel lugar a donde nosotros vamos, pero el GPS sabe. Y nosotros lo que hacemos es confiar en la voz que estamos recibiendo. Y solamente utilizamos el plano que está allí
¿no es cierto?, para asegurarnos de que efectivamente el plano y la voz están confirmando que esa es la decisión que debo tomar. Así es exactamente la Biblia. La Biblia es como el plano, ¿no es cierto?, en donde están, ¿verdad?, los dichos de Dios. Pero la voz de Dios es necesaria porque esa es la que da vida. El plano no da vida. Quien da vida es la palabra de Dios. Y de ahí es importante que nosotros escuchemos y aprendamos a escuchar la palabra de Dios. Ciertamente, el único que puede escuchar la palabra de Dios es el Espíritu que Dios nos ha dado, es decir, la nueva creación. Esto también es importante que lo entendamos. No intentemos escuchar la palabra de Dios con el viejo hombre o con nuestra mente natural, porque nunca la vamos a entender. Y lo que va a suceder es que las direcciones o las directivas o las instrucciones que recibamos van a ser erróneas, porque las vamos a leer mal. Es decir, nuestra mente natural no puede discernir las cosas de la Escritura, porque esas cosas se disciernen espiritualmente. Es decir, la Escritura solamente puede ser discernida por el Espíritu, no por el alma. ¿Ok? Y no olvidemos que en nuestro hombre natural, ¿no es cierto?, la mente está en nuestra alma. Y cuando nuestra alma es la que intenta, ¿no es cierto?, traducir la palabra de Dios o entender las instrucciones, ¿verdad?, se confunde porque no están en el mismo nivel, no están en el mismo tipo de lenguaje. Mientras este tiene un lenguaje divino, ¿no es cierto?, la Escritura tiene un lenguaje divino, ¿no es cierto?, el hombre tiene un lenguaje que es de la tierra. Y como no alcanza él a comprender las cosas que son del Espíritu, entonces simplemente no las puede entender. Nicodemo y Cristo. Nicodemo, un hombre, ¿verdad?, maestro de la ley. Un hombre que conocía perfectamente la ley, que estudiaba la ley y que era un doctor de la ley. Vio las obras de Jesucristo y dijo, es que lo que él hace tiene que venir de parte de Dios. Evidentemente muchos fariseos y muchos religiosos pensaban lo mismo, pero no se atrevían de alguna manera a acercarse a Cristo. Así que él se atrevió a acercarse a Cristo, pero lo hizo en la noche para que nadie lo vea. Y la Escritura dice que él vino en la noche y le dijo, maestro, sabemos que las obras que tú haces, ¿verdad?, las tienes que hacer porque provienen de Dios, si no sería imposible que las puedas hacer. Y la respuesta de Cristo a Nicodemo, en lugar de entablarse en una conversación humana, religiosa, la respuesta de Jesucristo es, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entender las cosas que son de Dios. No puede ver el reino de Dios. Ya, lo primero que le dice Cristo a Nicodemo es que, Nicodemo, ¿tú quieres conversar conmigo? Pues no estamos en el mismo nivel, porque no me vas a entender. ¿Verdad? De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, solamente la nueva criatura tiene los ojos, los oídos, el conocimiento y el entendimiento, la estructura del ADN espiritual, la estructura, ¿no es cierto?, de los cromosomas espirituales, tiene el linaje de Dios mismo, como para que pueda comprender y entender las cosas que son del Espíritu. Entonces, fíjese, el mismo Señor Jesucristo, antes de entrar en cualquier conversación con Nicodemo, porque claro, fíjese cómo se le presenta, maestro, sabemos que las obras que tú haces, ¿no es cierto?, no las podrías hacer si es que tú no vendrías de Dios. Qué buen tema como para que Cristo se enfrasque a hablar con Nicodemo, pero él, ¿cómo que le responde? De cierto te digo, que el que no nace de nuevo, es decir, el que no nace de Cristo, el que no entra en una nueva creación, el que no entra en la nueva creación, el que no es parte de la nueva creación, no puede ver las cosas que son del reino de Dios. Entonces, el primer requisito para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios es que nosotros hayamos nacido de nuevo. No hay otra fórmula, hermanos. Es que nosotros efectivamente hayamos sido engendrados por Dios, por nuestro Padre, ¿no? Y esto es voluntad de Dios, esto no es voluntad de varón. Pero ¿cómo arranca esta voluntad? Porque cuando llega
a tus oídos la palabra verdadera del Evangelio, que son las buenas noticias de esperanza, las que estamos por la obra del Señor trayendo en estas reuniones. Allí es donde el Señor comienza a tocar tu corazón. Y ahí es donde ya te está llamando a ti, ¿verdad? Ahí es donde te está diciendo, hijo mío, yo te amo, quiero que conozcas todo lo que yo he hecho por ti desde antes de la fundación del mundo. Quiero que sepas que yo he estado contigo siempre. Quiero darte, ¿verdad?, ahora mi propia vida. ¿Para qué? Para que ahora tú entres conmigo a vivir la eternidad. Y para que en esta eternidad tú conozcas todo el amor que he tenido por ti, por los siglos de los siglos. Y quiero que desde ahora tú entres conmigo, efectivamente, a que conozcas el propósito por el cual yo te he creado. Más allá de tus problemas, de tus luchas, de tus dificultades, de tus limitaciones. Todo eso yo lo sé, yo lo conozco y por eso mismo he dado mi vida para que tú la vivas y para que en esa vida tú tengas respuesta absolutamente a todo aquello que tú requieras. Entonces, claro, cuando estas palabras llegan, ¿no es cierto?, a nuestro corazón, es evidente que son una invitación no a dejar cosas, sino a recibir todo lo que Él nos ha dado, que es algo totalmente distinto y diferente. Porque aquí no es un tema de dejar cosas, aquí es un tema de recibir todo lo que Él nos ha dado para que todo lo viejo se vaya, ¿sí? Para que todo lo viejo se vaya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, solamente cuando yo estoy en Cristo y recibo lo que es de Él, voy a entender primero que soy nueva criatura, voy a entender la obra del Señor a mi favor y después me voy a dar cuenta que todas las viejas pasaron y que todo está hecho. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no es cierto?, antes de expirar, dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Ese consumado es justamente, ¿no es cierto?, el clímax de la obra de Cristo a favor de todos y cada uno de nosotros, porque en ese mismo instante el Señor nos dio absoluta victoria de toda la vieja creación a todos nosotros. Y a esa nueva creación es la que efectivamente el Señor nos da acceso. Porque en la muerte de Cristo, en ese consumado es, el Señor acabó la obra de salvación, que es la redención a nuestro favor. Pero esa era parte, solamente la primer parte. La primer parte de la redención o de la salvación de parte del Señor, ¿no es cierto?, era efectivamente dotarnos a nosotros de justificación, de justicia, de perdón de pecados, librarnos de nuestro hombre de pecado, librarnos de la ley, de Satanás, del mundo. Esa era la primera parte, pero eso es algo que solamente Él podía hacer, nosotros no. Y la segunda parte, ya que ahora Él efectivamente pagó el precio por nosotros y el Señor se amistó con nosotros por medio de la obra de Jesucristo. Ahora la segunda parte, que es la que normalmente nos hemos perdido en el mundo cristiano, es que recibamos todo lo que somos. Es que recibamos las bendiciones que ahora nos corresponden en la nueva criatura que es Cristo. Y eso es a partir del día de hoy. A esto es lo que la Escritura llama que hoy es el día de la salvación. Entonces, es necesario nacer de nuevo para que nosotros tengamos los oídos espirituales. Hay que afinar este oído espiritual. Y hay un verso en la Apocalipsis, capítulo 2, ¿verdad?, en donde hay una revelación de Jesucristo. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo habla al apóstol Juan. Y lo primero que le dice es que escriba a las iglesias, ¿no es cierto? Es decir, a usted y a mí, que escriba a las iglesias. Y en todo lo que él dice, siempre escribiendo a las 7 iglesias, termina diciendo esto, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. No se está refiriendo a esto, sino se está refiriendo al oído espiritual, al oído de la nueva persona, al oído del nuevo hombre, al oído de la nueva creación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para poder efectivamente leer lo que el Espíritu tiene a las iglesias,
es necesario que nosotros comencemos a afinar nuestro oído espiritual. Y la semana pasada habíamos hablado sobre que hay una historia que estaba confundida, porque hablábamos de Eliseo. No, esta historia es la de Samuel con Elí, que la estuve volviendo a revisar, ¿ok? Eso está en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos de 2 al 11, ¿no? Y ahí tenemos nosotros una idea que nos podría dar luz respecto de lo que significa afinar el oído espiritual para poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, la historia dice así más o menos. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Fíjese que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Esto es muy importante, ¿no? Para poder comenzar a escuchar la voz de Dios, primero hay que dormir en el templo de Jehová. Y es decir, el único que puede dormir en ese templo es la nueva creación, es el nuevo hombre a quien se le han abierto las puertas del templo. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. El arca de Dios es el lugar santísimo, que ahora es nuestro espíritu en nosotros, ¿sí? Dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Fíjate, él estaba siempre cerca de Samuel, pero Samuel era jovencito. Él estaba recién ministrando en el templo de Jehová con Elí. Dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Él escuchó una voz y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, es decir, Elí era el sumo sacerdote del templo, al cual Samuel veía permanente y continuamente y con el cual servían efectivamente y ministraban a Jehová. Cuando Samuel escucha la voz de Jehová, ¿no es cierto? Inmediatamente él dice, heme aquí, pero corriendo entendió que la voz era de Elí y fue corriendo donde Elí y le dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió el chico y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel hasta entonces no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Escuche bien, ¿sí? Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová es el que estaba llamando al joven. Y dijo Elí, el sumo sacerdote, le dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová. Escuche bien. Habla Jehová porque tu siervo oye. Habla Jehová porque tu siervo oye. No escucha a Jehová porque tu siervo habla, que es lo que nosotros normalmente ahora utilizamos efectivamente en nuestra mal llamada oración. Aquí es distinto. Dice, habla Jehová porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Otra vez, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, esto y esto. Lo que hemos dicho, primero, de lo que se trata en esta nueva relación que nosotros manejamos con Cristo, y cuando la Escritura nos habla que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, y que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque esa es la que da vida y esa es la que hace lo que dice. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que estar en el templo, buscándole al Señor, porque si no estamos a Él buscándole en nuestro propio espíritu, pues efectivamente jamás Él nos va necesariamente a estar hablando, porque estamos escuchando muchas otras voces. Estamos escuchando la voz de nuestra mente carnal, estamos escuchando la voz de nuestros deseos, estamos escuchando la voz de nuestros sentimientos, estamos escuchando la voz de nuestras necesidades, estamos escuchando la voz de nuestros amigos, la voz
de nuestros pastores, la voz de nuestros consejeros, estamos escuchando la voz de todo el mundo, pero no escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Y es necesario que nosotros escuchemos la voz de Dios. Lo primero es estar cerca del templo, ¿ok? Antes de eso sabemos que hay un proceso para poder efectivamente comenzar a desarrollar este oído espiritual que está dentro de nosotros, ¿cierto? Y es que ya no nos resignemos nosotros a oír la palabra de Dios a través de terceros. Si ustedes, por ejemplo, aquí, muchos se animan y reciben una palabra del Señor a través de quien habla, ¿cierto? No se acostumbren a eso. Porque la palabra del Señor es para ustedes directamente, al punto que Él ha puesto el Espíritu Santo dentro de cada uno de ustedes y nos da inclusive estas instrucciones como para que sepamos que el Señor no busca intermediación. Si algo vino a cortar Jesucristo, es el sistema sacerdotal religioso que había en la época religiosa de los judíos y que sigue existiendo el día de hoy en el cristianismo, en el catolicismo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos, ¿no es cierto?, sacerdotes que hemos creado en nuestras iglesias para que ellos sean los que nos ministren delante de Dios, para que ellos sean los que oren por nosotros, para que ellos sean los que traigan palabra de revelación para nosotros, para que ellos sean los que nos traigan efectivamente consejería a nosotros, para que ellos sean los que nos traen consolación a nosotros, para que ellos sean los que resuelvan nuestros problemas económicos y materiales, para que ellos sean los que nos ayuden a resolver los problemas emocionales, los problemas relacionales, los problemas naturales que nosotros normalmente tenemos. Ese es el modelo sacerdotal que el Señor ya anuló en la cruz del Calvario, al punto que Él dice que nosotros hemos sido hechos por Cristo para Dios, reyes y sacerdotes. Es decir, el Señor a mí me ve como sacerdote. Yo soy, tú eres sacerdote. Y no solamente eso, sino que también eres rey. Y como rey y sacerdote, tú tienes la capacidad de venir permanentemente a su templo, que está en su espíritu. ¿Para qué? Para que tú puedas escuchar palabra directa de Él, a tu espíritu. Tú no necesitas de un pastor. Tú no necesitas de un cura. Tú no necesitas de un consejero. Sí está bien en un momento determinado que recibas a través de uno de nosotros, efectivamente, ¿verdad? Cierta revelación, que no soy yo quien lo revelo, es el Espíritu Santo a través mío quien lo hace. ¿Pero para qué? Para que, por favor, como Samuel, en su momento ya no intermedies, porque el problema para ti va a ser que siempre vas a estar tú buscando al pastor, al curita, al intercesor, para que te saquen de tus problemas, cuando el Señor te ha dado la vida de Él y te ha dado acceso directo, porque tú eres sacerdote, tú has sido hecho sacerdote de Cristo, pero si es que tú no aprendes a escuchar la voz de Dios, si tú no aprendes a venir a Él permanente y continuamente, tú no vas a poder recibir todo lo que el Señor tiene para ti. Entonces, a la manera de Samuel, el Señor entiende que cuando somos niños, que cuando somos pequeños, que cuando hemos nacido de nuevo, no vamos a seguramente entender todas las cosas. Y sí, podemos necesitar de institutriz, podemos necesitar de alguien que nos dé la mano hasta que nos enseñe. Pero fíjate aquí cuando Jehová le llamaba directamente a Samuel, él creía que era la voz de Elí y corría donde Elí, heme aquí. ¿Por qué? Porque para él en su conducta entendía que Elí era el sumo sacerdote y que a Elí es que efectivamente había que darle toda la revelación de parte de Dios y él recibirla a través de él. Error garrafal. El Señor quería tener una relación directa ¿con quién? Con Samuel. Digamos que esa es la perspectiva importante para nosotros. Elí, de alguna manera, ejemplifica al sacerdocio religioso, llámese como sea, llámese pastor, llámese curita, llámese consejero, llámese como quiera. Ese es un sacerdocio, porque el sacerdocio tiene que ver básicamente con intermediación. Es decir, el sacerdote que ministra a Dios puede llegar a él para interceder por un tercero.
Pero en la nueva creación ya eso fue abolido. Ahora nosotros hemos sido reyes y sacerdotes. Vuelvo y repito, fíjese que la fe verdadera no cree en Dios, sino que le cree a Dios. Si el Señor dice que tú has sido hecho rey y sacerdote, ¿le crees? ¿Le crees a Dios? Pues créelo. Porque si tú eres sacerdote, entonces el Señor ya te está llamando en este momento, te está diciendo, a ver, quiero que escuches directamente mi voz. Y no vengas corriendo los domingos a preguntarle al pastor qué de esto y qué de lo otro. Encantados nosotros de responder en la medida que el Señor nos dé la revelación. Porque no evadimos nuestra responsabilidad, pero tampoco tú evadas la tuya. Porque ¿para qué tú quieres un intermediario si es que tú tienes acceso directo al rey? Es una locura, es una aberración, ¿no? Si tú tienes acceso directo al rey, ¿para qué tú quieres un intermediario? Sí, el Señor puede entender que en un momento no lo entiendas, pero ahora toca la puerta de tu corazón. ¿Para qué toca la puerta de tu corazón? Para que a partir de hoy comiences a escuchar tú directamente la voz de Él. Entonces, fíjate, aquí es interesante ver cómo el mismo Elí, ¿no es cierto?, le dice, ve y acuéstate. Es lo mejor que tú puedes hacer para escuchar la voz de Dios. No ve y haz. No ponte a estudiar. No ponte a leer libros. No ponte a hacer cosas que te traigan revelación, sino ve y acuéstate. Es decir, tranquilo. Debes estar en una posición en la que todas las demás voces de tu ser se deben apagar para que la voz, digamos que, a ver, la voz de Cristo y la voz de Dios es potente, pero como es una voz espiritual y delicada, cualquier ruido exterior la aplaca, porque es pura, porque es nítida, porque cualquier ruido exterior simplemente, ¿no es cierto?, contamina, está en el campo, ¿no es cierto?, de la no santidad o de la no santidad que es Él. Él es santidad, el campo en el que estamos nosotros, ¿verdad?, en el mundo, y voces que no sean de Él, obviamente no tienen esa condición de santidad. Entonces, cualquier voz, cualquier ruido, cualquier cosa, lo que hace de alguna manera es desenfocarnos de las cosas de Dios. Y lo decíamos la semana pasada, hermanos, hay muchísimas cosas que nos desenfocan de la vida de Dios, a mí y a ustedes. Cualquier cosita, por pequeña que sea, hoy tenemos más. Cada día el hombre tiene más posibilidades de escuchar muchísimas más otras cosas y de distraerse de la voz de Dios. Ahora nosotros, por ejemplo, estamos en la era del Internet, en la era de las redes sociales. Antes era la televisión, antes era solamente la radio, antes eran las revistas, antes era el periódico. No. Ahora nosotros tenemos un bombardeo de opciones para poder efectivamente descuidarnos y para que la mirada nuestra se desvíe de la voz de Dios. Pero lo primero es, ve y acuéstate, ve y reposa de lo que estamos viendo, ve y reposa en Cristo. Reposa en lo que tú eres, acuéstate, descansa en quien tú eres. Eso es lo primero que hay que hacer siempre. Descansar en lo que yo soy. ¿Tienes conflictos? Porque esas luchas vamos a tener internamente. Vamos a tener conflictos. Vamos a tener descompensaciones emocionales. ¿Sí? Pero entonces ahí se requiere que lo primero que tengas que hacer es venir y acostarte. Lo que hablábamos justamente en el libro de Efesios. Ven y siéntate en la posición en la que Dios te puso en Cristo Jesús. Siéntate y descansa en Él. Echa toda tu ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de ti. Entonces, ve y acuéstate, dice, y si te llamare, ¿verdad? Dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Esta es una máxima importantísima para nuestro tiempo. Hermanos, ¿cuánto tiempo nosotros estamos escuchando la voz de Él? Escuche, no cuánto tiempo nosotros le estamos hablando. Porque ya sé
que la mayoría de nosotros lo que hacemos es hablarle. En esta nueva creación es escucharle para hablarle. Escucharle y hablarle. Es decir, solamente cuando yo me lleno de él, voy a hablar coherentemente, de acuerdo a lo que soy. Pero si yo no me lleno de él, entonces es mi carne la que comienza, sí, seguramente a alabar, a adorar, y Señor, eres maravilloso, todo lo que usted puede tener en su corazón para él, lo cual está correcto. Pero no es el producto de la vida de él manifestándose en usted, sino que es producto de su propia adoración. Y el Señor le ha dado a usted a su Hijo, porque niño nos es dado, hijo nos es nacido. Ese niño que nos ha sido dado y ese hijo que nos es nacido, que es una profecía de Cristo, ahora ha nacido en su corazón. La respuesta de Dios para usted es esa nueva creación. Un niño te es dado, pero ese niño no es cualquier niño, porque es el hijo nacido de Dios para ti. Es el Hijo Jesucristo que puede ministrar directamente a Jehová en tu espíritu y que puede venir permanente y continuamente hacia, efectivamente, el santo templo, hacia el lugar santísimo, para escuchar la voz de su Padre. Y vino, dice, y vino Jehová y se paró cuando hubo hecho esto Samuel, y llamó a Samuel como las otras veces, Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, vea ya, no lo voy a leer, pero vea todo lo que le dijo. Y desde ahí Samuel comenzó a escuchar la voz de Dios y comenzó a profetizar en nombre de Dios, porque él comenzó a recibir esa palabra que usted y yo necesitamos recibir para que efectivamente podamos tener vida. Entonces, primero, hay que nacer de nuevo. Esa nueva persona tiene el oído espiritual, tiene los ojos espirituales, tiene la mente espiritual. Ok, a esa nueva persona, hay un momento en que el Señor le dice, ya, ahora yo quiero, porque tú has sido hecho rey y sacerdote, mientras eres niño no pasa nada, pero ahora que ya no eres niño, quiero yo comenzar a hablarte directamente a ti, por favor, ya no me hables a mí. Ya no me hables directamente o a través de terceros, o ya no me pidas a través de terceros, sino que primero ve, acuéstate, escúchame y habla. Y pide si quieres. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando tú te llenas de lo que Dios es, tus palabras posteriores son de gracias, de bendición y de paz y de tranquilidad, porque ya tú sabes que todo lo que tú necesitabas ha sido previsto y provisto por tu Padre. Esto es algo que evidentemente el Señor tiene, ¿no es cierto?, como un regalo para tu propia vida. Entonces, en estas palabras en donde el Señor dice, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, que vamos a intentar ver algunos de estos temas, cuando el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el Señor arranca diciendo algo importante, solamente como para que podamos ver la estructura. La primera iglesia, a la iglesia de Éfeso, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto es Cristo, ¿no? Así que para no hacernos muchas bolas ni elucubrar, el que tiene los 7 candeleros, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, este es Cristo. Cristo anda en medio de ti. Ahora, ya esto hemos hablado bastante en estas reuniones, que ahora estamos en el tiempo de no es Cristo con nosotros, sino que es Cristo en nosotros. ¿No es cierto? Emmanuel era Dios con nosotros, ¿sí? Ahora resulta que nuestro Señor Jesucristo es Cristo en nosotros, es el Espíritu vivificante en ti. Este Espíritu es el que se mueve ahora en medio de la iglesia. Tú eres la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora tú eres casa de Cristo. La vida de Él es la que está en ti y esa vida es la que se tiene que comenzar a manifestar a través de tu cuerpo. Por eso tú eres el cuerpo de Cristo.
Entonces, mira lo que dice aquí. Dice, yo conozco tus obras. Eso nos dice el Espíritu que está dentro de nosotros. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y también conozco que has sufrido, conozco que has tenido paciencia, y conozco que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y que no has desmayado. O sea, qué bien. ¿Qué tal? Hasta ahí. Dicho por el Señor Jesucristo, escrito para ti y para mí. Maravilloso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice después? Dice, pero tengo algo en contra de ti. Es decir, fíjate, todas las obras que él acabó de enumerar, maravillosas, ¿no? Las obras que normalmente para nosotros son el foco de nuestra atención, porque yo quiero ser santo para él, justo para él, quiero ser bueno para él, yo quiero trabajar duro para él, quiero tener paciencia para él, ¿verdad? Inclusive no soporto la maldad ni la impiedad para él. Inclusive tengo un discernimiento bastante alto para poder efectivamente probar a los que se dicen apóstoles y no lo son, ¿sí? Y más bien yo soy capaz de poder hallar los mentirosos. Yo soy también de los que sufro para él, de los que he tenido paciencia para él, de los que he trabajado arduamente para él por amor de su nombre, porque lo amo y no he desmayado. ¿Qué más puede pedir un hombre en función de su relación con Dios? Hasta ahí el Señor nos debería poner 10 sobre 10. Pero él dice, yo conozco todo eso, pero tengo algo contra ti. Dice que has dejado tu primer amor. Uy, pero que has dejado tu primer amor. Fíjate, has dejado. Tengo algo contra ti. Tú has dejado lo más importante. Esto es maravilloso, hermano, porque sabe que nosotros normalmente nos habituamos inclusive a hacer el bien, cuando ya se convierte en una costumbre en nosotros. Y ahí está uno de los graves problemas de la iglesia actual. Porque el fin y la meta del Señor para el ser humano no es que sea bueno, ni que sea buen tipo, ni que trabaje arduamente, ni que luche. No. El fin del Señor para cada ser humano siempre fue el que tú disfrutes, recibas algo más importante que todo aquello, porque esto es valor añadido de una vida que está en ti. Y aquí la Escritura la describe como tu primer amor. Mira, es interesante esto porque la palabra primer, ¿no es cierto?, que es protos en griego, habla de un tema muy interesante y habla de una idea de lo primero. Es decir, cuando aquí habla del primer amor, habla del primero, del único, del mejor y del influyente amor. Es decir, está hablando del amor que te ha amado más que ningún otro amor, inclusive antes de que tú seas capaz de poder entender de que existías. El primero es el que te ha amado en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Te ha amado, te ama y te amará. ¿No es cierto? Es el amor superior o supremo sobre todos. Esta es la idea central aquí de la palabra primero. Es decir, él está hablando, ¿no es cierto?, que tú has dejado el amor de Dios, que es el que normalmente produce las buenas obras. Pero ojo con esto, que cuando tú sigues produciendo las primeras obras, pero has dejado a este primer amor, tienes un problema. Porque el Señor no está más interesado en las buenas obras, ni en el duro trabajo, ni en la paciencia, ni en el sufrimiento, ni en el amor que le tengas a Él, si todo esto no es nacido de ese primero. Es decir, de la vida de su amado Hijo Jesucristo, que ha sido clavada en ti y puesta en tu corazón. Este es el problema de la religión.
¿Por qué? Porque en la religión se habla mucho del testimonio. El testimonio, hay que portarse bien, hay que hacer buenas obras, hay que mostrarse bien a los demás. Y yo no digo que eso esté mal por Dios, pero para el Señor tú puedes hacer todas estas buenas obras, pero no son el punto central por el cual Él te creó. Él te creó para que ese primer amor viva en ti y sea efectivamente el que exprese y manifieste todo lo que son las buenas obras, que es el trabajo, que es el sufrimiento, que es la paciencia, que es la bondad, que es la benignidad, que es la sabiduría para poder entender efectivamente todo aquello que no es de Cristo, que es todo. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Mire, cuando nosotros que somos, de hecho se nos habla también, somos animales de costumbres, nos habituamos a vivir de una manera X, que sí, ante los ojos míos, ante los ojos de los demás, ante los ojos de la sociedad pueden estar muy bien, pueden ser muy santos, muy limpios, pero ante los ojos de Cristo, ante los ojos de nuestro Padre, Él lo que anhela por sobre todo es que ese amor que Él tiene para ti, que te sigue teniendo porque Él te ha amado con amor eterno, sea una comunión permanente, diaria y continua contigo, más que las buenas obras. Porque las buenas obras, porque la paciencia, porque el sufrimiento, porque el amor de su nombre y porque todo lo que tú hagas va a venir por consecuencia de ese amor. Pero también nos dice que nosotros podemos dejar ese primer amor, que es el que nos ha amado por sobre todas las cosas, para poder cambiarlo por hacer buenas obras. En ese momento las buenas obras ya no sirven. En ese momento el buen comportamiento, la paciencia ya no sirven. Esto va de la mano con lo que nos muestra justamente 1 Corintios 13, cuando nos habla que nosotros podemos hablar lenguas angélicas, que nosotros podemos efectivamente entregar nuestro cuerpo para que sea quemado a la gente, que nosotros podemos hacer buenas obras y podemos echar fuera demonios y podemos hacer milagros, podemos hacer cualquier otra cosa, pero si no tenemos amor, nada somos, dice la Escritura. Ahí está el centro principal del problema que nosotros manejamos con nuestro Padre, porque ya no nos relacionamos con Él, no dejamos que Él nos hable, no dejamos que Él efectivamente nos forme, no dejamos que Él levante la vida de su amado Hijo en nosotros, no dejamos que Él nos deje ver su amor por medio de ir forjando la vida de Él en cada uno de nosotros. Y que esa vida, ¿verdad?, como consecuencia tiene las buenas obras, tiene la buena conducta, tiene el buen testimonio. Pero nosotros ponemos énfasis en el buen testimonio. Vea usted en la mayoría de iglesias nuestras. Lo que importa es el buen testimonio. Lo que importa es que los demás no nos vean haciendo mal. Lo que importa es que los demás vean que nosotros hacemos cosas buenas. Pero nosotros sabemos que en nuestra vieja naturaleza y en nuestra carne pecaminosa no somos capaces de hacer aquello. Al punto que el mismo Señor Jesucristo muchas veces dijo, a ustedes les fue dicho, no matarás. Muy bien, pero yo les digo algo mucho más de fondo, que si ustedes se enojan con su hermano, entonces ustedes son reos de ir a juicio. Ya ni siquiera les voy a pedir que no maten. Ahora les voy a pedir que no piensen mal en contra de su hermano. Ahora voy a pedir que no se enojen contra sus amigos. Ahora voy a pedir que amen a sus enemigos. Muy bien, háganlo. Si ustedes tienen la capacidad de poder hacerlo, háganlo. Pero ustedes saben, estimados hermanos, que no se puede. Eso no se puede hacer, porque en nuestra carne no somos capaces de poder dejar de pensar mal. Pero en el espíritu sí podemos, porque es una nueva clase de vida divina, eterna, santa y justa que usted y yo tenemos dentro de nosotros y en nuestro propio corazón. Entonces, tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor.
Esto contradice todo lo que significa efectivamente el guiarnos por nuestras buenas obras. El Señor siempre nos dice en la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe. Y que no se interprete esto como que no importa que hagas malas obras. No, al Señor le importa que se hagan buenas obras, pero más que las buenas obras le importa quién las hace. Porque si es que el mal hombre que está en mí hace las buenas obras, no le importan. Para el Señor esas son obras de inmundicia. Pero si el buen hombre, la nueva creación que está en mí, la nueva vida que se va levantando en mí, por valor agregado es la que levanta esas buenas obras, entonces el Señor se satisface. Porque es su amado Hijo Jesucristo haciendo el trabajo en nosotros. Y es su amado Hijo Jesucristo expresando y manifestando las obras de Dios en todos y cada uno de nosotros. Entonces, fíjese que el Señor pone a un lado, pero primero Él dice, por si acaso, yo conozco, ¿sí? Yo conozco tus obras, ¿ah? Porque muchos de nosotros seguramente esto es lo que sacaríamos a relucir en nuestra relación con el Señor. Fíjate que si yo soy alguien de la iglesia de Éfeso o de muchas de las iglesias actuales, seguramente yo tengo esta conducta y yo le voy a decir, Señor, pero mira, tú conoces mis obras, tú ves cómo yo he obrado, tú ves el arduo trabajo y la paciencia que yo he tenido para contigo, tú ves que yo no puedo soportar unirme ni siquiera con los impíos ni con los pecadores. Yo inclusive, Señor, he visto y he podido sacar a luz a muchos mentirosos que vienen en tu nombre hablando cosas vanas. He podido discernir que efectivamente ellos no vienen de ti. Yo he sufrido por ti. Yo he tenido paciencia permanentemente por amor de tu nombre. Yo he trabajado hasta el día de hoy arduamente por ti y nunca he desmayado. Esa es mi carta de presentación para el Señor. Pero el Señor me dice, sí, yo conozco todo eso, pero tengo algo contra ti, que son tus obras, no las mías, porque tú me has dejado a mí. Tú has escogido tu buen testimonio, tu buen comportamiento, tu arduo trabajo, tus compromisos, y me has dejado a mí a un lado. Terrible. Esta no es una amenaza. Esta es, de alguna manera, una advertencia para que no caigamos nosotros en este error y creamos que la relación con Cristo se trata de que efectivamente yo tengo que comportarme de una manera. No, yo tengo que ser para parecer. Yo soy primero y después actúo. Por eso es que el Señor quiere que tú en ti mismo experimentes la nueva criatura que eres, porque por consecuencia va a venir la nueva vida. No vas a estar ni siquiera interesado en cómo te estás comportando. ¿Por qué? Porque esa vida no hace nada indebido. Por eso. Porque esa vida solamente produce, ¿verdad?, todo lo que no tiene ley en esta tierra como sentencia. Entonces, el Señor dice en el versículo 5, recuerda por tanto, ¿de dónde has caído? Fíjate, qué importante, ¿de dónde has caído? O sea, el Señor aquí deja a un lado las obras y dice, mira, aquí lo más importante es recuerda de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Apocalipsis 2:5, ¿verdad? Tiene algo que ver con Génesis 3:9. Cuando Adán efectivamente estuvo en el huerto de Edén y cayó, y vino Jehová y le dijo, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Semejante a ¿de dónde has caído? ¿Dónde estás tú? Esa fue la pregunta que le hizo nuestro padre Adán cuando cayeron en el huerto de Edén, cuando él se escondió. ¿Dónde estás? ¿De dónde has caído? ¿No es lo mismo? ¿Sí? Y fíjate lo que nos dice la misma palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, ¿de dónde hemos caído? Hemos caído de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios expresada es la vida de Cristo manifestada en nosotros. Escuchemos bien.
La gloria de Dios expresada es la vida de Cristo manifestada en cada uno de nosotros. Así que el Señor nos creó para que tú y yo manifestemos la vida de Cristo, que es la gloria de Dios. Y nosotros caemos de esa posición cuando nos venimos a la burda posición de la carne que se conforma con las buenas obras, que se conforma con el buen comportamiento, que se conforma con el buen testimonio y no se conforma con ser la expresión y la manifestación de la vida de Cristo. ¿De dónde has caído? Le dice aquí el Señor a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hermanos, si cada día nosotros no estamos interesados en que la vida de Él sea nuestra expresión y nuestra experiencia, la vida de Él, no interesados en mi comportamiento, porque eso va a venir, ¿verdad? Por decantación. Eso viene espontáneamente cuando la vida de Cristo es mi experiencia. Cuando la vida de Cristo es mi experiencia, lo demás viene por añadidura. Entonces, cuando yo caigo de esa posición de la vida de Cristo, cuando yo olvido quién soy y vengo a mi carne y me fijo en las buenas obras y me fijo en el arduo trabajo y me fijo en todo lo bueno que yo debo ser, entonces ahí he caído de algún lado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Para qué te dice esto? Para que vuelvas al lugar que te corresponde. No es amenaza. Es, cuidado, te dejas engañar por las buenas obras. Cuidado, te dejas engañar por el arduo trabajo. Cuidado, te dejas engañar por la buena reputación. Si Cristo se hubiese dejado seducir por aquello, imagínense la reputación de Cristo cuando fue colgado en el madero. La Escritura dice, maldito todo aquel que sea colgado en un madero. La reputación de Cristo estaba por los suelos, porque de acuerdo a los ojos de la sociedad y de los hombres y de las autoridades, estaba siendo condenado como el peor maleante de todos, al punto que fue cambiado por Barrabás. Si él se hubiese dejado guiar por su buen testimonio, él jamás se hubiese subido a la cruz del Calvario, porque eso era vergonzoso para todos. Pero no, él no se estaba fijando en la vergüenza de vivir algo, sino se estaba fijando en quién era y el por qué estaba allí. ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros efectivamente nos centramos, nos enraizamos en la vida de Cristo y resulta que nuestro clamor es la vida de Él permanente y continuamente para ti y para mí, entonces esa vida va a ser una realidad en tu propia experiencia y va a comenzar a expresar y a manifestar todo lo que el Señor efectivamente es. Entonces, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Ya hemos dicho que esta es otra palabra un poquito manoseada por la religión. El arrepentimiento no es simplemente arrepentimiento. La palabra que se utiliza aquí es metaneo o metanoeo, ¿ok? En el griego. ¿Qué significa cambiar de mente? Este arrepentimiento tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuevos pensamientos, tiene que ver con la mente de Cristo que obra obras de justicia. Entonces el arrepentimiento es ven inmediatamente a la mente que ahora tienes en la nueva criatura, porque esa mente tiene una manera diferente de pensar. Efectivamente tiene una capacidad distinta de pensar y entender las cosas, porque en esa mente se producen las cosas que son de Cristo. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con cambiar de mente. No simple y sencillamente arrepentirme por mi mala conducta o porque pequé o porque hice algo indebido. Cuando yo peco o hago algo indebido o tengo mala conducta, lo estoy haciendo en mi carne y esa carne ha sido crucificada. Ha sido efectivamente, ¿verdad?, muerta y sepultada por nuestro Padre en la cruz del Calvario. Esta carne simple y sencillamente tiene que dejar de obrar o cesar de obrar. ¿Cómo? Por el Espíritu que ahora está en mí. Entonces, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, ven a la mente de Cristo permanente y continuamente. Para que no solamente, ¿no es cierto?,
actúes como Él, produciendo los pensamientos que Él produce, como dice la propia Escritura, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o por medio de la renovación de vuestra mente. Es lo mismo. Y mira lo que dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. O sea que las obras que habló hace un momento, en donde dice, yo conozco tus obras, ya no son tus primeras obras. Sí son buenas, pero las primeras obras, ¿quién las hace? La nueva criatura, la nueva persona, la mente de Cristo, el hombre espiritual que está en ti. Esa persona hace las primeras obras. Esa persona es la que tiene que seguir obrando. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Si ya tienen ustedes al Cristo dentro de cada uno de ustedes, para que Él obre por ustedes. Déjenle a Él siempre estar obrando en ustedes. ¿Cómo Él va a estar obrando en mí? Cuando yo dejo y cuando yo escucho su voz, cuando yo escucho su palabra permanentemente. Y eso es un proceso en el que Él cada día más va a estar obrando permanentemente en mí. ¿Lo mío qué es? Lo mío es persuadirme de efectivamente estar en Él. Lo mío es persuadirme de escuchar su voz permanente y continuamente, y lo de Él es hacer todo el resto. Y la Escritura dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Es decir, si tú sigues insistiendo en tu mente antigua, vas a dejar de ser luz. A eso es lo que se refiere con quitaré tu candelero. Porque nosotros, hermanos, somos candelero. El candelero es la coraza en la cual se pone una luz. Porque si usted tiene una velita encendida y viene el viento y la apaga, entonces necesita efectivamente de una coraza. O usted tiene una antorcha, usted recuerda que antes se ponía, ¿no es cierto?, la antorcha que era la luz, se la encerraba. ¿Para qué? Para que el viento no la apague, y servía de lámpara para que efectivamente la gente pueda ver. Entonces nosotros somos esa lámpara, pero tenemos una luz. ¿Cuál es la luz? La luz es Cristo en nosotros. La luz es la llama y el fuego del Espíritu Santo en usted y en mí. Ese fuego y esa llama tiene que seguir prendida permanentemente en nosotros. ¿Cómo efectivamente nosotros lo hacemos? Pues el combustible de ese fuego son la palabra que yo escucho del Señor permanentemente en mi espíritu. Eso le sigue, ¿verdad?, alimentando para que esa llama siga creciendo, que es la vida de Él en mí. Esa luz, ¿no es cierto?, es la que está en mí, y yo soy el candelero. ¿Cuándo yo soy un candelero? Cuando la vida de Cristo se está expresando en mí, la gente ve a Cristo, ilumino a las personas, pero no yo, sino el Cristo que está en mí, ¿ok? Ilumino a las personas, la gente comienza a ver la luz de Cristo, comienzan a entender la verdad, comienzan a venir a la verdad. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando soy candelero. Pero, ¿qué pasa si el candelero que soy ahora resulta que ya no tiene la luz que tenía, o se comienza a apagar esa luz? Ahí el Señor dice, si no te arrepientes, si no cambias de mente, vas a hacer que esa luz se apague y ya no vas a servir para mis propósitos. Es decir, es la famosa palabra en la que el Señor también nos dice, vosotros sois la sal del mundo. Pero si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada, sino para echarla en el piso y para que la gente la pisotee. Cuando nosotros hablamos a las personas de Cristo y hablamos del testimonio de Cristo, pero si Él mismo no es nuestra vida y si Él mismo no es nuestro primer amor, expresándose y manifestándose en nosotros, nosotros estamos hablando de religión, nosotros estamos hablando de buen comportamiento, nosotros estamos hablando de ser buenas personas, nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de ser gente fiel. Estamos hablando de todo lo que usted y yo en nuestra carne no podemos ser, pero mandamos a la gente a hacer. Entonces, en ese caso estamos ministrando pecado. Porque cuando nosotros a la gente le ministramos en la carne que sea algo que no puede ser, entonces lo que estamos haciendo es llevando a la gente a que efectivamente vea su realidad interna, se arrepienta a la manera del viejo hombre, venga, pida perdón, se arrepienta y prometa que ahora sí va a hacer todo lo que Dios le pida, lo cual es algo que no se puede hacer. Porque eso está dado en la nueva criatura y en la nueva creación del Señor. Así que, hermanos, es maravilloso este libro de Apocalipsis, porque fíjense cómo el Señor Jesucristo siempre es esta luz maravillosa que quiere, ¿verdad?, seguir iluminando en cada uno de nosotros para que no solamente sea la experiencia de nuestra vida,
sino para que sea también luz para los demás y comience a ser la experiencia de vida para cada uno de ellos. Continuamos la próxima semana y muchas bendiciones. Amén.